a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 72. Huye. 5. Yo. Uraraka ensanchó los ojos ya que no esperaba que la clave de todo estuviera en sus manos. Mientras algunos seguían dispuestos a luchar, muchos estaban asustados. Uraraka era parte de los que estaban asustados y no sabían qué hacer. Honestamente, Mineta no quería hacer esto ya que ser el comandante significaba que él sería el que asumiría la responsabilidad. Si algo sucedía, naturalmente, él sería el culpable. Sin embargo, la situación no le permitía echarle la responsabilidad a nadie más, y número 3 era demasiado poco fiable para este tipo de situación, inútil. Tu gravedad puede hacer que su monstruo pierda la gravedad y flote. En este mundo, nadie puede luchar contra la gravedad. Mientras el monstruo pierda su gravedad, no podrá hacer nada. Al escuchar esas palabras, todos vieron esperanza. La habilidad de Uraraka podría ser pasada por alto ya que muchos tenían habilidades más llamativas. Todoroki podía manipular el hielo, Bakugou podía liberar una explosión, y Midoriya tenía una poderosa habilidad. Sin embargo, si Uraraka los tocaba, haciéndoles perder la gravedad y dejándoles flotar en el cielo a 10.000 metros del nivel del mar, el poder de esos tres sería inútil. Aunque nadie tenía claro cuál era el ki de Nomu, podían decir claramente que tenía una fuerte habilidad física, tan fuerte que cada uno de sus puños era suficiente para enviar una intensa presión de aire. Sin embargo, si perdía la gravedad y flotaba en el cielo, ¿qué podría hacerles? Ya veo. Incluso Midoriya se dio cuenta de lo fuerte que era la habilidad de Uraraka. Todos estaban felices de poder ver la esperanza, pero ¿cómo podía Uraraka responder a su esperanza? Sentía que sus hombros estaban casi aplastados por su esperanza, y la carga de esta responsabilidad era tan inmensa que tenía miedo. No tengas miedo, Mineta-kun. Ella se miró las manos, que estaban cogidas por él. Es normal tener miedo, y no te pido que toques a ese monstruo directamente. ¿Puedes activar tu poder mientras aún está dentro del hielo? Aún así, era demasiado optimista. No puedo hacer eso. Solo puedo activar mi poder si toco el objetivo con las manos. Sacudió la cabeza varias veces, explicando las limitaciones de su habilidad. En otras palabras, ¿es necesario el contacto con la piel? Sí. Se quedó sin habla, y todos estaban perdidos. Si Uraraka pudiera activar su poder tocando el iceberg, todo iría bien y todos se salvarían. Sin embargo, solo podía activar su poder tocando el objetivo. Pero, ¿podría hacerlo? Aunque sabía que Aizawa seguía vivo, sabía que Aizawa estaba en una situación crítica. Si Aizawa no saltaba hacia atrás para reducir el impacto, temía que Aizawa pudiera morir directamente. Sin embargo, Uraraka era diferente. Ella no tenía la experiencia de Aizawa, y su poder mental era aún peor. No te preocupes. Me convertiré en tu escudo. Minoru-san, ¿hablas en serio? ¿Vas a morir?, preguntó Momo con expresión pálida. Mi Kirk es de tipo mutante, así que tengo cierta resistencia al daño contundente. Y no estaré solo. Miró a una persona más y dijo, Tokoyami, sensei, ¿puedes ayudarnos? Dame una orden, Mineta. Tokoyami asintió sin dudarlo ya que si podía salvar a todos, lo haría. Si número 3 se asintió ya que le era imposible dejar todo en manos de sus alumnos. Dijo Mineta de su plan, lo que hizo que todos estuvieran de acuerdo y lo entendieran antes de volver a mirar a Uraraka. Uraraka, sé que es difícil, pero por ahora, no puedo decirte nada más que hagas lo mejor que puedas ya que eres el único que puede manejar a este monstruo. Lo sé. Aún así, Uraraka seguía nerviosa. Se convirtió en heroína por dinero, y a diferencia de ese estúpido individuo adorador de héroes, ella todavía se preocupaba por su vida, especialmente cuando solo había pasado una semana desde que entró en Yuei. Uraraka pensó un momento y preguntó, por cierto, ¿cómo vas a moverme, Minta-kun? Había oído que solo tenía que concentrarse en flotar y tocar al monstruo antes de activar su poder. Sin embargo, una vez que flotara, no podría controlar su movimiento, pero él le dijo que le dejara ese asunto a él. Es así. De repente, de su cintura aparecieron unos tentáculos morados que envolvieron el cuerpo de Uraraka. Su elección de habilidad podría ser extraña, ya que sonaba lasciva en lugar de útil. Sin embargo, su Kirk original era bastante fuerte, aunque solo estuviera en un nivel intermedio.
Como había dicho anteriormente, podía controlar la sustancia liberada de su cuerpo como si tuviera telequinesis. Naturalmente, era capaz de crear tentáculos con su sustancia para convertirse en extremidades adicionales. Estos tentáculos eran útiles ya que podía usarlos como sus extremidades, y tenían una distancia mayor que sus brazos y piernas, por lo que podía ayudar a Uraraka a moverse mientras estaba bajo el efecto de la gravedad. Sinceramente, si Todoroki pudiera controlar su hielo después de liberarlo, Mineta no tendría por qué ser tan problemático. Sin embargo, por desgracia, Todoroki no podía hacer eso, así que solo podía añadir una mejora a su plan. Número 3 estaba enfrente de Nomu, de pie frente a ella mientras levantaba las manos, lista para liberar su habilidad en cualquier momento. Mientras tanto, Tokoyami estaba a un lado, liberando su sombra oscura, listo para atraer la atención de Nomu. Estaba a 5 metros del Nomu, pero podía sentir que su cuerpo temblaba. No era porque estuviera excitado. Estaba nervioso y asustado. Sin embargo, apretó los puños con obstinación, ya que tenía que hacer que este plan tuviera éxito. Además, comparado con Uraraka, sentía que su tarea era más fácil. Respira hondo, Uraraka. Lo sé. Uraraka siguió las palabras de Mineta y trató de calmarse respirando, pero su corazón estaba lejos de calmarse. Solo tienes que tocarlo y dejarme el resto a mí. No necesitas pensar. Solo escucha mi voz. Definitivamente te protegeré, así que no te preocupes. ¿Sí? Uraraka asintió y solo se concentró en él. Todos estaban nerviosos, pero no había nada que pudieran hacer en ese momento. Todoroki tampoco podía usar su poder. Aunque intentara calentar su cuerpo, ya estaba al límite. El resto era aún peor ya que sus habilidades no podían ayudar en nada. Midoriya y Bakugou estaban indefensos, preguntándose si había algo que pudieran hacer. Desafortunadamente, no, ya que todos eran combatientes a corta distancia. Mineta tampoco se atrevió a pedir ayuda a esos dos. Si se veían perjudicados por su decisión, no podía asumir esa responsabilidad, así que también fue la razón por la que solo se llevó a unas pocas personas con él. También intentó calmarse, observando el movimiento de Nomu desde el iceberg. Todo estaba tranquilo, y solo se oía el sonido de los latidos de su corazón y el susurro del viento contra las hojas. Entonces, de repente. Sensei, Tokoyami, ahora. Agujero negro. Sombra oscura. En ese momento, el iceberg fue destruido, y Nomu logró escapar. Sin embargo, de repente, fue arrastrado por la fuerza de un agujero oscuro, y la sombra oscura que se desprendió del cuerpo de Tokoyami trató de atraer su atención. Los dos ataques no causaron problemas a Nomu ya que, con su capacidad física, número 13 o Tokoyami no eran nada para él. Sin embargo, número 13 y Tokoyami nunca habían sido su verdadero plan. No dijo nada en ese momento, en silencio, sin decir nada antes de acercarse a Uraraka para acercarse. Uraraka estiró la mano todo lo que pudo antes de poder tocar a Nomu. Éxito. Uraraka sonrió de felicidad y se quitó un peso de encima. Al instante, Nomu se levantó del suelo, y Uraraka fue arrastrada por Mineta. Sin embargo, parecía subestimar la capacidad física de Nomu. Uraraka vio que un tronco como un brazo estaba a punto de estrellarse contra ella. Uraraka-san. Midoriya saltó y utilizó su habilidad, saltando tan rápido que incluso se rompió la pierna. Midoriya apretó los dientes, ignorando el dolor de su pierna. Sin embargo, alguien era más rápido que él. Uraraka solo vio por un momento, pero vio una figura aparecer frente a ella antes de que saliera volando por los aires. ¡Boom! Al escuchar este estruendo, todos estaban aturdidos antes de despertar tras escuchar la voz de Uraraka. Mineta-kun. Uraraka ya no sentía los tentáculos alrededor de su cintura, así que supo que era él quien había sido herido por el ataque de Nomu. Su rostro estaba pálido, y toda la sangre de su cara se había drenado. Mineta. Maldición. Todos se asustaron, pero afortunadamente, escucharon su voz. Estoy bien. Concéntrate en hacer flotar a este monstruo. Incluso si quieres vomitar, no te detengas. Mantén a ese monstruo flotando sin importar cuánto tiempo pase. Uraraka solo escuchó su voz ahora y rápidamente actuó para hacer flotar al monstruo que tenía delante a 30 metros del suelo. Tenía ganas de vomitar y sentía la cabeza mareada, pero se obligó a usar su poder sin importarle el tiempo. Todos suspiraron también aliviados cuando Nomu fue capturado, y la mera presión de este plan hizo que no pudieran levantarse y se tiraran al suelo. Tokoyami se sentó en el suelo y, de alguna manera, lloró ya que todos estaban bien ahora. Sin embargo, Mineta no podía sentirse feliz en ese momento. Tosió sangre después de gritar con todas sus fuerzas.
Tenía confianza en su cuerpo ya que, como había dicho antes, su Kirk era de tipo mutante, y era bastante inmune a un ataque físico. Sin embargo, similar a la capacidad de inmunidad que recibió de Kendo, había un nivel de inmunidades de principiante, intermedio, experto y maestro. Su Kirk original estaba solo en el nivel intermedio, y naturalmente, su inmunidad hacia el ataque físico estaba solo en un nivel intermedio. Pensó que era suficiente, ya que podía estar bien después de saltar desde el rascacielos hasta el suelo, pero no era suficiente para resistir el puño de Nomu. De alguna manera entendía por qué ese villano fetichista de manos confiaba en que un monstruo humanoide podría derrotar a Olmig. Quiso usar su bebida de apoyo inmediatamente, pero dudó al ver sus heridas. Tenía los ojos cubiertos de sangre y le costaba ver, pero podía ver que su brazo derecho se había torcido en otra dirección, e incluso el hueso del brazo sobresalía de él. La mitad de sus costillas se rompieron y su pulmón derecho se rompió. Sus conocimientos sobre medicina eran casi nulos, y no estaba seguro de lo que pasaría si usaba su bebida de apoyo. ¿Seguiría así su brazo si usaba su bebida de soporte? Tose. Tose. Tosió otra bocanada de sangre, y le costó respirar. Sabía que no moriría, especialmente mientras llegara la noche, pero estaba asustado ya que alguna vez existió la posibilidad de que muriera antes de que llegara la noche. Huele. No temas. Porque yo estoy aquí. Al oír esta voz familiar, aunque sintió alivio, sintió una oleada de ira en el pecho. ¿Por qué debía sentir este dolor? ¿No eras tú, Olmig, el que estaba en el punto de mira? ¿Por qué tenía que ser él el herido? ¿Era esto lo que significaba convertirse en héroe? Que le jodan al héroe. Él solo quería tener una vida pacífica, pero ¿por qué se había convertido en esto? Quería renunciar a Yuwei, pero cuando pensó en su situación, supo que el poder era necesario para vivir en este mundo. Necesitaba suficiente poder para proteger su vida y hacerle vivir una vida cómoda en este mundo, así que ya no tenía ninguna duda. Sin embargo, podría pensar en ello más tarde, ya que ahora estaba cansado y herido. Todo su cuerpo estaba tan herido que estaba al borde de las lágrimas. También estaba bastante somnoliento y mareado. Tal vez dormir sea mejor. Si dormía, no debería ser herido de nuevo. Sin embargo, de repente oyó un grito. Aunque era débil, pudo ver unas cuantas figuras frente a él, pero la sangre le cubría los ojos, dificultándole la visión, y su conciencia estaba bastante confusa. Después de forcejear un par de veces, decidió ignorarlos y cerró los ojos, ya que tenía mucho sueño. Capítulo 73. Animal. Podía sentir cómo su cuerpo se recuperaba y se daba cuenta de que la luna había llegado, pero no sanó por completo todo su cuerpo. Pensó en curar sus órganos y costillas, el lugar era imposible de ser visto por los ojos, pero se dio cuenta de que su condición parecía mejor de lo que había pensado. ¿Es la dama de la recuperación? Aparte de este médico milagroso, no sabía quién podía curar sus heridas tan rápido. Abrió ligeramente los ojos y casi quedó cegado por la luz brillante. Intentó ajustar la vista y murmuró, ¿dónde está esto? ¿El cielo? No. No estás muerto. Estás en la enfermería de la escuela, y tampoco te dejaré morir. Giró la cabeza y miró a una anciana bajita con bata de médico. Chilló Shusenji. Encanto. 5. Pasa. Se tumbó en su cama directamente mientras lloraba en silencio por lo escandaloso que era su sistema. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien ahora? Preguntó Chiyoshi Senji, o chica de la recuperación, con tono acorralado. ¿Me veo bien ahora? Casi se muere. ¿Cómo podía sentirse bien? Sin embargo, sintió que todo era cansado ahora. Bueno, pareces estar bien ahora. ¿Bien? Miró a Chiyo y vio que se sonrojaba. ¿Por qué? Mientras estaba confuso, se dio cuenta de que sus pantalones le apretaban. Estaba aturdido y vio que su pene estaba en erección, tan recto como la punta puntiaguda de F-104. ¿Por qué? ¿Por qué tenía una erección? Incluso ahora, estaba confuso. Cuando alguien está a punto de morir, se deja llevar por sus instintos de supervivencia. Algunos huyen, otros intentan luchar y otros se desesperan, pero en tu caso, parece que quieres preservar tu semilla, pero lo siento, es imposible que lo hagas aquí, y no necesitas hacerlo ya que ahora estás bien. Chiyo seguía sonrojada, explicándole lo que le había pasado. ¿Me estás tomando el pelo? No, puedes ver lo dura que está tu erección. Está tan dura como el katsuobushi. ¿Por qué katsuobushi? Sin embargo, su erección era tan dura que empezó a dolerle. La mayor parte de su sangre también se desplazó en dirección a su región inferior, lo que le dificultaba pensar con claridad. No pensaba hacer nada hacia Chiyo y no quería quedarse.
Quería volver a reunirse con Ibara Okendo lo antes posible. Además, ¿cómo sabía ella que mi pene estaba tan duro como el Katsuobushi? Se asustó ante cierta posibilidad y preguntó rápidamente. Quiero volver. ¿Te parece bien? Sabía que había hecho la pregunta equivocada, ya que no era una pregunta que debiera hacer un futuro héroe, pero no le importaba en ese momento. Ahora solo quería volver a casa y no le importaba nada más. Chiyo lo miró por un momento y frotó su cabeza por un rato, sintiendo angustia. Él no la detuvo y solo la miró fijamente. ¿Estás segura? Es más seguro en el Yuwei, ¿sabes? ¿Era seguro el Yuwei? Si lo fuera antes, lo creería, pero sabía que entre ellos había un traidor. No habían encontrado a ese traidor, y él tampoco sabía quién era ese traidor. No había mucha gente a la que pudiera creer ahora, así que no dijo nada. Sin embargo, su casa era más segura que la de Yuwei, ya que, en su casa, se atrevía a usar su poder. Estoy bien ahora, ¿verdad? No puedo calmarme aquí. Chiyo lo miró un momento y preguntó, ¿tienes a alguien en tu casa? Vives solo aquí, ¿verdad? Tengo novia. Chiyo le echó un vistazo a su región inferior por un momento y supo lo que planeaba hacer, pero no era algo que ella debiera dejar de hacer ya que estaba relacionado con la psicología de su alumno. Si uno pudiera sentirse bien después de casi morir, sería increíble. Sin embargo, la realidad era diferente ya que cómo podía uno estar tranquilo después de casi morir, especialmente cuando sabía que todavía estaba cerca del peligro. Esta escuela ya era como un remolino, y arrastraba a todos hacia la crisis que podría aparecer en el futuro. Sin embargo, aunque supiera que esta escuela era peligrosa, la única oportunidad que tenía de hacerse más fuerte era en esta escuela. Cuanto mayor era el riesgo, mayor era su retorno. Aunque hubiera probado la agudeza del peligro, le era imposible detenerse, especialmente cuando quería una vida pacífica. Lo único que tenía que hacer era hacerse más fuerte antes de que llegara ese peligro. Sin embargo, antes de eso, solo quería calmarse primero ya que, en este ambiente, le era imposible hacerlo. Toda su sangre corría hacia su pene, y su cabeza estaba en blanco, casi en un estado de disfunción ya que, como Chiyo había dicho antes, su deseo de aparearse era tan masivo. Aunque no se daba cuenta, tenía los ojos rojos, inyectados en sangre como una bestia herida y acorralada. Chiyo se sintió ligeramente aturdida por aquella mirada y se ruborizó, pero solo pudo suspirar. Sabía que era mejor que se fuera a casa. Vale, ten cuidado, pero no olvides ponerte un condón. Él ignoró su consejo, vistiendo su uniforme y dispuesto a irse a casa ya que ella le había dado permiso, pero se detuvo y preguntó, «Sensei, ¿tengo que informar a la policía?» Al oír esta pregunta, Chiyo dudó antes de decir, «Naturalmente, después de lo que ha pasado antes, la policía necesita escuchar tu informe, pero no tienes que preocuparte ya que puedes dar tu informe a la escuela más tarde 2 días después». 2 días después, la escuela decidió cerrar temporalmente mañana. Ya veo, pero puedes preguntarme mañana si quieres, pero espero que la policía no conduzca un coche de policía para visitar mi casa ya que es problemático explicárselo al vecino. De acuerdo, se lo diré. Quería irse a casa, pero su costumbre se lo impidió, e hizo esta pregunta. Por cierto, ¿están todos bien? Al oír esta pregunta, Chiyo sonrió amablemente y dijo, «Gracias a ti que todos están bien, ya veo, eso es bueno». No dudó más y se marchó, corriendo hacia su casa. Viéndole marchar, Chiyo dejó escapar un suspiro, sintiéndose impotente y preocupada, pero no podía hacer nada ya que el asunto de la psicología no era algo que pudiera resolverse con su Kirk. ¿Está bien dejarlo ir a casa? Nesu entró en la enfermería y preguntó. Su estado mental no es el adecuado ahora, pero esto no es sorprendente, ¿verdad? Es increíble que pueda guiar a todos sus compañeros para derrotar a ese monstruo humanoide, pero, después de todo, es un estudiante de primer año que acaba de graduarse de la escuela media. Puede parecer el más tranquilo entre ellos, pero era el que tenía más presión ya que era el que ha estado pensando en cómo salvarlos a todos. Ya veo, Nesu se sintió frustrado y preguntó, ¿pero está bien? Estoy segura de que está bien. Inesperadamente, Chiyo dio tal respuesta. ¿Estás tan segura? Nesu se sorprendió. No está solo después de todo. Chiyo suspiró al pensar en lo que él planeaba hacer, pero no lo detuvo ya que era consensuado. Más importante aún, ¿qué vas a hacer? Un profesor está casi lisiado y un alumno está herido. Tienes que pensar en la contramedida. Si el que estuviera herido fuera el profesor, no tendrían tanto pánico. Después de todo, esos profesores eran prohéroes. Era algo natural para ellos usar sus cuerpos para proteger a otros. Sin embargo, el que estaba herido era el estudiante.
Afortunadamente, parecía que el cuerpo de Mineta era más fuerte que el de la gente común, y parecía tener una resistencia sin fondo, que lo mantenía con vida. Aunque sentía curiosidad, cada uno tenía su propio secreto, y no le cuestionó. Ella tampoco dudó de él, ya que había un traidor que podía usar su cuerpo para proteger a todos los que podría morir. No necesitas preocuparte. Yo me encargaré de esto, Nezu suspiró, pero sus ojos brillaron con luz fría como un animal sediento de sangre. Por otro lado, Mineta no podía calmarse. Debían ser las 8 de la noche, y se sentía lleno de energía que casi explotaba. No viajó en transporte público, sino que corrió a pie. Su corazón no dejaba de latir, y sintió que todo su cuerpo trabajaba en unidad, dándose cuenta de que estaba vivo. Ahora estaba vivo, y eso era lo que importaba. En cuanto a los demás, ni siquiera podía pensar con claridad cómo podía pensar en los demás. No era un héroe natural ni alguien que deseara serlo. Él solo quería tener una vida pacífica y cómoda en este mundo. La velocidad de su carrera era extremadamente rápida y, en poco tiempo, llegó a su casa, abrió la puerta y la cerró con los pies. Entró en el salón y vio que Ibara estaba allí. Un torrente de sangre se apoderó de su pene, confundió todo su ser, y lo único que le quedó fue su instinto de aparearse. Minoru. Ibara no pudo terminar sus palabras, y sus labios fueron robados. Su cuerpo fue envuelto, y la llevaron a la habitación. Quiso decir algo, pero se detuvo al ver sus ojos. No luchó y se limitó a abrazarlo, aceptó todo lo que él le decía y cayó en la locura del placer, gritando como un animal. Luego, al cabo de un rato, durmieron juntos, abrazados inseparablemente. Capítulo 74. Sintiéndose en conflicto. Eran las 10 de la mañana, casi mediodía, y acababan de despertarse. A diferencia de ayer, ahora estaba tranquilo, y todas las preocupaciones de su cabeza también habían desaparecido, pero estaba tan nervioso en ese momento por un motivo determinado. Deberías tener cuidado la próxima vez. Ahora estoy en mi período seguro, pero si no lo hago, entonces podría convertirme en madre, dijo Ibara con impotencia, pero se sonrojó al pensar que tendría un hijo suyo. Aún así, cuando ella anticipó ese futuro, ella no estaba lista para convertirse en madre actualmente. Lo siento. ¿Qué podía decir? Ni siquiera usaba protección aunque se lo estaban recordando. No pasa nada. Ibara le abrazó y le frotó el pelo suavemente. Él no dijo nada y solo se quedó callado. Ahora estaba sobre su suave pecho, y se sentía bien ya que le reconfortaba. También inconscientemente la abrazó con fuerza y enterró su cara allí. ¿Pero estás bien ahora? Estás herido, ¿verdad? Cuando Ibara oyó que Mineta estaba herido, casi se desmaya. Sin embargo, no pudo reunirse con él ya que se encontraba en estado crítico. Le costó calmarse, así que sus amigos la siguieron hasta su casa, pero ¿quién iba a pensar que Mineta de repente se iría a casa y sería tan salvaje anoche? Aunque le encantaba que la hiciera estremecerse cuando pensaba en lo de anoche y pensaba que podía ser la razón por la que ella le provocaba a menudo, este y aquel asunto eran diferentes. Con la cabeza despejada, ahora quería reprenderle, sobre todo cuando pensaba que alguien estaba escuchando cómo hacían el amor. ¿Qué pasa?, preguntó ya que su expresión era extraña ya que, al igual que Ibara, él tampoco estaba preparado para ser padre. Puede que no lo sepas, pero Itsuka, Yui y Reiko están allí. ¿Dónde están ahora? Deberían haber vuelto esta mañana. Ibara mostró su teléfono y mostró el chat dejado por 3 chicas. Las 3 chicas se fueron por la mañana, lo que significaba que parecían escuchar lo que estaban haciendo. Sin embargo, no parecían mencionar nada y se despidieron educadamente. Mineta. Debería estar bien ya que no son alguien que vaya a cotorrear este asunto. Por cierto, ¿tienes hambre? Hay curry de anoche. Te lo calentaré si quieres. Ibara también tenía hambre y estaba un poco cansada después de lo de anoche. Afortunadamente, hoy no había clase y no tenían que ir al colegio. Entonces, por favor, ¿vale? Espera aquí. Miró a Ibara, que le preparaba el almuerzo y meneaba alegremente las nalgas. Llevaba solo su camiseta, mostrando sus muslos sanos y regordetes, lo que provocó otro torrente de sangre en su región inferior. Sin embargo, se frotó la sien, tratando de detener este impulso. Aún así, a partir de este incidente, se dio cuenta de que él no era el protagonista, especialmente cuando perdía la calma como anoche. Si fuera un protagonista, cuando se despertara, preguntaría por la situación de todos para ver si estaban bien o no. Entonces, cuando escuchara que todos estaban bien, sonreiría y se tumbaría en la cama con una cálida sonrisa.
Sin embargo, solo hacía esa pregunta antes de irse a casa. Honestamente, él quería hacer más cosas con Ibara, pero sabía que Ibara ya no podía con él, así que decidió acostarse con ella. De todos modos, empezó a pensar en lo que debía hacer ahora. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía pensar en nada ya que no había nada que pudiera hacer. No tenía información sobre sus enemigos, y tampoco estaba seguro de si volverían a atacar o no. Lo único que sabía era que podía haber un traidor entre sus compañeros, pero sabía que era imposible averiguar quién era esa persona en ese momento. Tampoco se atrevió a contarle este problema a nadie y decidió guardarse este asunto para sí mismo. Por otro lado, sabía que había utilizado su poder sin vacilar. Casi muere la última vez porque subestimó a su enemigo, especialmente al último, el monstruo humanoide que era tan fuerte como Olmix. Se dio cuenta de lo débil que era cuando se enfrentó a ese monstruo. Aún así, solo se limitaba a su capacidad física. Si usaba su Kirk, podría destrozar a ese monstruo. Sin embargo, todo había pasado, así que lo siguiente era cómo vengarse. Quería destruir a las personas que interrumpieron su pacífica vida. Por desgracia, no tenía ninguna información sobre la otra parte, o mejor dicho, no sabía nada, así que no podía hacer nada excepto hacerse más fuerte y prepararse para la próxima vez que se encontraran. Se tumbó en el sofá y decidió descansar, ya que la escuela estaba cerrada temporalmente por un día. Cogió su teléfono y lo vio casi a reventar de mensajes, chats y llamadas. Los ignoró todos y chateó con Kendo. Mineta, ¿estás en casa? Kendo, ¿te acabas de despertar? ¿Cómo estás? He visto antes las noticias. Te han herido, ¿verdad? ¿Estás bien? Y sí, estoy en casa. ¿Noticias? Encendió la televisión y vio que la televisión estaba llena con la noticia de Yuei siendo atacado por los villanos. Vio que Yuei no ocultaba el hecho de que un profesor y un alumno estaban heridos. Sin embargo, frunció el ceño cuando vio que las dos personas que parecían ser los autores intelectuales de este ataque habían escapado. El de la puerta de Urdimbre y ese fetiche de las manos. No esperaba que esos dos escaparan cuando se desmayó antes. Afortunadamente, no hizo nada y se limitó a instruir en silencio a sus compañeros de clase, por lo que sabía que no se convertiría en su objetivo. Si alguien fuera a convertirse en objetivo, sería Todoroki Kaminari. Kendo, ¿puedo llamarte? Dudó pero contestó. Mineta, Ibara está aquí. Aunque te visitaré más tarde. ¿Te parece bien? Podemos hablar en tu casa más tarde, y ahora estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Kendo, ¿eh? ¿Vas a visitarme? ¿Te parece bien? Ibara está allí, ¿sabes? Mineta, te echo de menos. Se sorprendió de lo desvergonzado que era al poder decir esas palabras. Kendo, entonces, te espero aquí. Mineta, prepárate. Kendo, pervertido. Miró su smartphone por un momento y pudo darse cuenta de lo feliz que estaba Kendo antes de dejarlo para comprobar su sistema. Casi había reunido suficientes puntos para comprar el nivel experto para su Kirk original, pero se quedó sin habla cuando supo que había obtenido recompensas de Chiyoshu Senji. Como tu hermano pequeño ha sido tocado por Chiyoshu Senji, has recibido la habilidad manipulación de aceite experto. Su humor se volvió muy extraño en ese momento, y bajó la cabeza, sintiéndose ligeramente deprimido. ¿Qué pasa? Su nariz se crispó un poco antes de ver venir a Ibara. ¿No estás comiendo? Vio que Ibara solo traía un plato de arroz con curry en lugar de dos. No pasa nada. He comido pan antes. ¿Estás a dieta? No seas tan brusca, ¿vale? Ibara hizo un mohín y luego dijo, he engordado bastante últimamente. Me pregunto si habré engordado. Miró el cuerpo de Ibara y pensó que la única razón por la que había aumentado de peso era por dos grandes masas en el pecho. Puede que no fuera la más guapa, pero su pecho era incluso más grande que el de Momo. Es tu pecho. Se está haciendo más grande desde que no paro de frotarlos. Él sabía que era bastante grosero, pero había tocado cada parte de su cuerpo muchas veces. Aún así, la sensación seguía siendo tan impresionante como siempre. Bueno, es problemático si está creciendo aún más. Es difícil conseguir un sujetador, ¿sabes? ¿En serio? Se dio cuenta de que tener los pechos demasiado grandes daría a una mujer una desventaja en lugar de una ventaja. Era similar a un pene, ya que tenerlo demasiado grande también traía dolor, inconvenientes y problemas en lugar de felicidad. Miró su nueva habilidad. A pesar de que se sentía en conflicto acerca de cómo podía obtener esta habilidad, sintió que era útil ya que una manipulación de aceite también podía controlar la grasa. Los alientos son grasa. Si reducía la grasa de su pecho, sus pechos se harían más pequeños.
¿Quieres hacerlo más pequeño? Bueno, quiero hacerlo más pequeño, pero es imposible, ¿verdad? Y que me los frotes todos los días también hace que aumenten aún más. Ibarra suspiró, ya que se sentía bien cuando él la frotaba, pero era bastante molesto si su tamaño aumentaba aún más. Conociendo su adversidad, dudó, pero también sintió que era un desperdicio reducir su tamaño, ya que eran perfectos. No pasa nada. No tienes por qué preocuparte. Me gusta seas como seas, y si te preocupa tu tamaño, podemos hacer más ejercicio. ¿Puedes dejar de pensar en algo pervertido un rato? Ibarra le tiró con fuerza de la mejilla y se sonrojó. Sin embargo, sintió que sus palabras eran correctas ya que tenía a alguien que podía ayudarla a hacer ejercicio, así que ¿por qué iba a dudar en comer? Miró el arroz con curry durante un rato antes de decir, ¿puedes compartir un poco? Solo comeré unos bocados de tu plato. ¿Por qué no? Al final, los dos compartieron el arroz al curry, con Ibarra dándole de comer. Sinceramente, se sentía como un niño siendo alimentado, siendo cuidado, y mucho más, pero se sentía bien, así que ¿por qué iba a rechazarlo? Por cierto, vístete primero ya que la policía podría venir a visitar mi casa pidiendo un informe. ¿Es por el incidente de ayer? Sí, ¿puedes contarme más sobre ello? Ibarra no sabía los detalles de lo que había pasado, pero sabía que él era el estudiante herido por el ataque de aquel villano. Te lo contaré más tarde. Puedes escucharme cuando hable con la policía y con mi profesor, pero antes tengo pensado visitar la tienda de pesca para comprar algo, ¿vale? Ten cuidado entonces. Se besaron antes de que él se preparara para salir, pero no visitó la tienda de pesca inmediatamente, sino que se detuvo en el apartamento de Kendo. Usando su manipulación de calma y manipulación de color, nadie notó que visitó su apartamento. Toc, toc. Cuando llamaron a la puerta, pudo oír unos pasos apresurados y la puerta se abrió rápidamente. ¿Estás bien, Minoru? Preguntó Kendo apresuradamente, mostrando lo preocupada que estaba. Parpadeó un rato mirando a Kendo, y luego dijo, parece que no estoy bien. ¿Eh? ¿Estás herido? ¿Dónde? Esta parte. Me duele aquí. Oh, Kendo se sonrojó antes de mostrar una expresión acorralada. Entonces, entra. Te ayudaré a curarte. Fue arrastrado al interior mientras ella cerraba la puerta. A estas alturas, se dio cuenta de que parecía que tenía un don para ser un cabronazo. Capítulo 75. Idiota. Tienes una cicatriz aquí. Kendo frotó suavemente la cicatriz de su pecho mientras se recostaba sobre su brazo. Su cara mostraba angustia, y se sentía como si fuera ella la herida por esta cicatriz. También se dio cuenta de que el ataque del villano de ayer era más grave de lo que había pensado. Al igual que Ibarra, estaba muy preocupada por él. Sin embargo, anoche cuando llegó a casa, inmediatamente llevó a Ibarra a su habitación e hizo algo que no deberían hacer en presencia de otros, haciéndola enmudecer, impotente, furiosa y celosa. Sin embargo, toda su insatisfacción se desvaneció desde que pudo sentir cuánta presión soportó él durante aquel ataque. Sin embargo, si era posible, ella quería ser quien le ayudara a liberarse de esa presión. ¿Te duele? Ya está bien. Tu ayuda lo mejoró. Kendo se sonrojó y se pellizcó el pecho, presionando los 3 lunares que tenía bajo el pezón. Me hace cosquillas. No me toques ahí. ¿De verdad? ¿Y aquí? Se rió y coqueteó con ella un rato antes de que solo pudiera disculparse antes de prepararse para volver. ¿Vas a volver pronto? Aunque sabía que él volvería pronto, se sentía reacia. Mi profesor y la policía podrían visitar mi casa ya que querían hablar más sobre el incidente de ayer. Se sentó en el Genkan entrada japonesa de una casa, intentando ponerse los zapatos. Ya veo, pero no os presionéis demasiado, ¿vale? Si se trataba de la policía y de su profesor, no había nada que ella pudiera hacer. Sin embargo, si era Ibarra, su humor se hundiría directamente. Si dices eso, me vas a consentir. Bromeó. No pasa nada. Te mimaré mucho, dijo Kendo con una sonrisa amable. Fue abrazado de nuevo por Kendo, y su cara se apretó contra sus suaves pechos. Aunque el crecimiento de Kendo no era tan grande como el de Ibarra, su tamaño era lo suficientemente bueno. Sin embargo, se preguntaba por qué a las chicas les encantaba convertirse en el apoyo del hombre al que amaban. Aunque tenía que decir que se sentía bien que casi no podía zafarse, especialmente cuando la fuerza de gravedad trabajaba sobre sus tetas, y no quería volver ahora. Cuando volviera, la policía le preguntaría muchas cosas sobre el suceso de ayer. Aunque sabía que era necesario, era molesto. No solo estaba herido, sino que también casi muere, y también tenía que informar de este asunto. No era razonable, ¿verdad?
Abrazó fuertemente a Kendo y quiso quedarse, pero sabía que no podía, especialmente cuando alguien le estaba esperando en casa. Déjame besarte primero. Vale. Kendo asintió tímidamente. Sin embargo, esa timidez le excitó, y la besó sin dudarlo. Su beso fue lascivo, y utilizaron sus lenguas. Le mordió suavemente los labios, masticándolos, haciendo que su cuerpo se sobresaltara de excitación, pero no pudo parar, y siguieron besándose hasta que perdieron el aliento. Kendo estaba aturdido y fascinado por el placer que desprendía su beso. Respiró hondo, la miró un momento y preguntó, ¿una vez más? Kendo le dio una palmada en el pecho sonrojada y dijo, date prisa y vuelve. No les hagas esperar. Pero una vez más. Al ver su expresión triste, se ablandó y dejó escapar un largo suspiro. No se puede evitar. Una última vez, ¿vale? De acuerdo. Al final, lo hicieron unas cuantas veces más antes de salir del apartamento de Kendo y correr en dirección a la tienda de pesca. Estar con ella le traía calma. Ella le hacía relajarse y aliviaba su soledad, pero renunciar al poder por este sentimiento era imposible, ya que aunque ella fuera capaz de darle todo eso, no podría borrar el desasosiego de su corazón. Lo siento. A medida que sus pasos se hacían más rápidos, endurecía su corazón, para no sentir nada, solo concentrarse en lograr su ambición. Siento haberte hecho esperar, ¿eh? Sensei. Después de volver de comprar cebo en la tienda de pesca, regresó a casa antes de ser recibido por Ibara de que la policía había visitado su casa. Se alegró de que la policía no conducía un coche de policía, pero en lugar de un coche típico, pero se quedó boquiabierto cuando vio a su maestro. ¿Profesor? Ibara estaba claramente confundido. Él es Aizawa Sensei. Mi profesor de clase. Se preguntó por qué Aizawa no le había dicho nada a Ibara sobre su identidad. Aunque Ibara le había dicho hace media hora que la policía había llegado, solo regresó ahora, pero no esperaba ver a su maestro allí. ¿Estás bien? Cuando hizo esta pregunta, supo que Aizawa no estaba bien, especialmente cuando tenía vendas por todo el cuerpo. Su maestro ya se había convertido en una momia. Sí, Aizawa asintió, luego le miró de arriba a abajo. ¿Y tú? A diferencia de su frialdad habitual, el tono estaba lleno de preocupación, ansiedad y falta de confianza. Estoy bien. Todo gracias a la dama de la recuperación. Aún así, subestimé a ese monstruo humanoide, suspiró. Nadie te culpó. Todos te están agradecidos. Esta vez la voz de Aizawa era firme y salía de su corazón. Es extraño escuchar esas palabras de usted, Sensei. Oh, cállate. Aizawa puso los ojos en blanco y se alegró enormemente de saber que su alumno estaba bien. Jaja, es estupendo ver que la relación entre un alumno y un profesor es tan estrecha. El hombre, que había permanecido en silencio, habló riendo. Mineta y Aizawa pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo, pero ninguno de los dos expresó su queja. Disculpe, ¿usted es? Hola, Mineta-kun. Me llamo Naomasa Tsukauchi. Soy el detective a cargo de este problema. Oh, sí, por favor, siéntese primero. Les miró y preguntó. Una vez más, siento hacerles esperar. ¿Les apetece un café? No, no tiene por qué molestarse. Naomasa se sintió incómodo. Aizawa tampoco tenía intención de molestar a Mineta y quería acabar con esto cuanto antes, ya que no quería molestarle más. No, por favor. No quiero que esta conversación sea tan seria. Quiero que hablemos con calma, para que podamos resolver este problema juntos. Y hay muchas cosas de las que quiero hablar con vosotros. Esperaba que este problema pudiera resolverse aquí y ahora, ya que no quería pasar sus 3 años preocupándose por los ataques de los villanos que podrían llegar en cualquier momento. También quería saber quiénes eran esos villanos. Naomasa de alguna manera entendió cómo Mineta podía instruir a sus compañeros de clase tranquilamente enfrentándose a tal villano. De acuerdo, será de mala educación seguir rechazando tu oferta. Bien. Sonrió, ignorando el suspiro de Aizawa, y luego dijo, Ibara, ¿puedes ayudarme a preparar el café frío en la taza? ¿Puedes darnos galletas y aperitivos? De acuerdo. Ibara asintió y se dirigió a la cocina para ayudarle a preparar. ¿Es tu novia? Preguntó Naomasa con curiosidad. Sí, asintió y no ocultó este hecho, ya que era imposible. Pero acaban de empezar las clases, ¿verdad? Naomasa se quedó sin habla. Mientras Aizawa no decía nada, él también se quedó sin palabras, pero de repente recordó la cara de una chica diferente del pasado, lo que le hizo fruncir ligeramente el ceño. Llevamos saliendo desde la escuela secundaria.
Antes estábamos en el mismo instituto, y ahora, estamos en el mismo instituto para convertirnos juntos en héroes. ¡Oh! ¡Qué romántico! Naomasa se sorprendió y sintió un poco de envidia ya que este era el amor puro que estaba buscando. Aún así, como mensajero de la justicia, u oficial de policía, le resultaba difícil conseguir pareja, teniendo en cuenta lo ocupado que estaba. Después de todo, un villano nunca dormía, y podían aparecer en cualquier momento. ¿Cómo iba a tener tiempo para flirtear con una mujer? ¿Vivíais juntos? Preguntó de repente Aizawa. Naomasa. Quiero hacerlo. Suspiró y dijo, pero si lo hago, su padre podría matarme. Aizawa y Naomasa. Mineta-kun, ¿estás seguro de decirle algo así a tu profesor? Lo siento, es que quiero aligerar el ambiente ya que lo de ayer fue muy deprimente. Su sonrisa era bastante contenida, y parecía bastante nervioso cuando mencionó el evento de ayer. La atmósfera ligera entre ellos también desapareció y se volvió sombría. Sin embargo, era normal, ya que ¿cómo podría uno ser feliz después de un ataque que casi los mata? Disculpen. Ibara interrumpió y trajo una taza de café frío, agua y aperitivos a la mesa. Por cierto, ¿puede unirse a nosotros? Ella también es una estudiante de UA. Puede que sea de la clase 1B, pero en caso de que el villano ataque a su clase, Ibara quiso retroceder, pero él tiró de ella para que se sentara a su lado. Claro. Naomasa asintió, y luego dijo, pero si eso es lo que te preocupa, no tienes por qué preocuparte porque los villanos parecen tener como objetivo a All Mips. Se preguntó si Naomasa también fue golpeado por Nomu y se volvió estúpido. Fin del capítulo.